Hola amigos, bienvenidos hoy a este tema sobre los sistemas operativos. Antes de entrar en materia vamos a dar una breve introducción muy básica para que todos entendamos sobre los sistemas operativos, ¿verdad? Desde la primera generación de computadoras se crea la idea de los sistemas operativos para hacer un poco más fácil la interacción entre el usuario y la máquina. Comenzamos. Antes del concepto de sistema operativo debemos tener claro lo que es el concepto de software, que es el equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema informático, el que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de las tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos que son llamados hardware. En la gráfica observamos dónde se posiciona cada uno, los software y los hardware, ¿verdad? Los software, que son la parte intangible del computador que comprende a los programas, se posicionan los antivirus, los procesadores de texto y los sistemas operativos. En los hardware, ¿verdad?, que son la parte tangible del computador, se posicionan los monitores, los teclados, los mouse, las cornetas, unidades de CD, impresoras, entre otros. Ahora sí vamos a hablar de lo que es un sistema operativo. Es un conjunto de software o programas de proceso con las rutinas de control necesarias para mantener continuamente operativo el sistema del computador. A esto nos referimos con respecto a las computadoras y a cualquier otro tipo de equipo electrónico, que al momento de encenderse entra un proceso con la rutina de control necesaria para mantener la operatividad en el equipo. Pasamos a la siguiente gráfica. Vamos a hablar ahora sobre un poco de historia de los sistemas operativos, comenzando con la generación 0 de computadoras. La generación 0 de computadoras comprende desde el año 1945 hasta mediados de los años 50, ¿verdad? Época en que la tecnología electrónica era a base de tubos de vacío. La comunicación se hacía en el término más bajo conocido como lenguaje de máquinas o lenguaje de bajo nivel. Las características para la época eran los altos costos, estaban construidas con electrónica de válvulas y se programaban en lenguaje de máquinas, o también conocido, como se lo acabo de explicar, como lenguaje de alto nivel, que fue pasado a reemplazar por lenguaje de alto nivel porque la relación con el tiempo era muy deficiente, ya que las órdenes tardaban un poco en comprenderse tanto para el equipo como para el equipo de programación, el personal que trabajaba pues en la computadora de la época, porque sabemos que la computadora de la época, debido a los tubos de vacío o a la tecnología que existía para la época, podían llegar hasta ocupar hasta un cuarto, ¿verdad? Pasamos a la siguiente gráfica. Primera generación, como lo dice el enunciado, un gran paso hacia el futuro. En la primera generación de computadoras, aunque con la misma tecnología de la generación 0, se integra lo que es el concepto de sistema operativo, el cual salió más a resaltar fue el Fortran, ¿verdad?, que todavía se utiliza en la actualidad, se conoce como lenguaje de alto nivel y se utiliza en la programación de circuitos integrados, microprocesadores, como lo quieran llamar. Segunda generación de computadoras. La segunda generación de computadoras reemplazó a la válvula de vacío por transistores. Por eso las computadoras de esta generación son más pequeñas y consumen menos electricidad que las anteriores. La forma de comunicación con estas nuevas computadoras es mediante lenguajes más avanzados que el lenguaje de máquinas y recibe el nombre de lenguaje de alto nivel o lenguaje de programación. Las características más relevantes de las computadoras de la segunda generación estaban construidas con electrónica de transistores, se programaban con lenguaje de alto nivel. Y para el año 1951 el señor Maurice Wilkins inventa la microprogramación. Desde este momento comenzaría lo que se llama el proceso de miniaturización de circuitos electrónicos. Tercera generación de computadoras. En 1965 IBM anuncia el primer grupo de máquinas construidas con sistemas integrados, el que recibió el nombre de serie Edgar. Estas computadoras introdujeron una forma de programar que aún se mantiene en las grandes computadoras actuales. Características: menor consumo de energía, apreciable reducción del espacio, aumento de la fiabilidad, teleproceso, multiprogramación, renovación de periféricos, mini computadoras no tan costosas y con gran capacidad de procesamiento. Y gracias a esta tecnología para la época se pudo calcular pi con más de 500.000 decimales. Cuarta generación. La denominada cuarta generación de computadoras, que abarca desde principios de los años 70 hasta principios de los años 80, es el producto de la microminiaturización de los circuitos electrónicos. El tamaño reducido del microprocesador de chip hizo posible la creación de las computadoras personales, PC. Hoy en día las tecnologías LSI, integración a gran escala, y VLSI, integración a muy gran escala, permiten que cientos de miles de componentes electrónicos se almacenen en un chip. Usando VLSI, un fabricante puede hacer una computadora pequeña rivalice con una computadora de la primera generación, que ocupaba un cuarto completo. Hicieron su gran debut las microcomputadoras.
Pasamos a las funciones del sistema operativo. Como primer concepto tenemos la administración del procesador. El sistema operativo administra la distribución del procesador entre los distintos programas. Gestión de la memoria de acceso aleatorio, segundo concepto. El sistema operativo se encarga de gestionar el espacio de memoria asignado para cada aplicación. Tercer concepto, la gestión de las entradas y salidas. El sistema operativo permite controlar el acceso de los programas a los recursos materiales a través de los drivers, también conocidos como administradores periféricos o de entrada y salida. Cuarto concepto, gestión de la ejecución de las aplicaciones. El sistema operativo se encarga de que las aplicaciones se ejecuten sin problemas, asignándoles los recursos que éstas necesitan para funcionar. Quinto concepto, la administración de las autorizaciones. El sistema operativo se encarga de la seguridad en relación a la ejecución de programas, garantizando que los recursos sean utilizados solo por programas y usuarios que posean autorizaciones correspondientes. Sexto concepto, la gestión de archivos. El sistema operativo gestiona lectura y escritura del sistema de archivos y las autorizaciones de acceso a archivos de aplicaciones y usuarios. Séptimo concepto, gestión de la información. El sistema operativo proporciona cierta cantidad de indicadores que pueden utilizarse para diagnosticar el funcionamiento correcto del equipo. Componente del sistema operativo, ¿verdad? Donde destacan tres conceptos, lo que es el núcleo, el intérprete de comandos y el sistema de archivos. En el núcleo, que representa las funciones básicas del sistema operativo, como por ejemplo la gestión de la memoria, de los procesos, de los archivos, de las entradas y salidas principales y de funciones de comunicación. El intérprete de comando, que posibilita la comunicación con el sistema operativo a través de un lenguaje de control, permitiendo al usuario controlar los periféricos sin conocer las características del hardware, utilizando la gestión de las direcciones físicas, entre otros. El sistema de archivos, que permite que los archivos se registren en una estructura arbórea. En la gráfica observamos lo que yo explicaba al principio, ¿verdad? Que el sistema operativo es el que se encarga de la interacción entre el usuario y la parte intangible de la máquina. Hay dos tipos de sistemas operativos, sistemas de tiempo real y los sistemas fijos. En los sistemas de tiempo real tenemos los sistemas operativos que nosotros más conocemos, ¿verdad? Lo que es Windows, Mac, Linux, Ubuntu, etc. Se utilizan principalmente en la industria y son sistemas diseñados para funcionar en entornos con limitaciones de tiempo. En los sistemas fijos, ¿verdad? Donde destacan los teléfonos inteligentes, los teléfonos convencionales, asistentes personales o cualquier otro equipo electrónico, ¿verdad? Están diseñados para funcionar en equipos pequeños como PDA, asistentes personales digitales o dispositivos electrónicos autónomos, sondas espaciales, robots, vehículos con ordenador de a bordo, entre otros, con autonomía reducida. En consecuencia, una característica esencial de los sistemas fijos es su avanzada administración de energía y su capacidad de funcionar con recursos limitados. Llegamos a las conclusiones. Por lo antes expuesto, se puede concluir que los sistemas operativos son un tema que siempre estarán a la vanguardia, debido a que el sentido de conformidad no existe en el aspecto visionario, porque como seres humanos estamos siempre inconformes, lo cual nos lleva al avance tecnológico específicamente enfocado en lo que ofrece. Así, esto da cabida a que los programas operativos, según la necesidad o por el sentido de supervivencia versus la competencia, lleva a las empresas a ir añadiendo nuevas características que sea del agrado de los consumidores. Pese a esto, ya sabemos que el sistema operativo representa la esencia y el alma de los diferentes tipos de computadores y son la herramienta que permite a las personas interactuar con cualquier equipo electrónico hoy en día. Esto es todo, espero que les haya gustado y gracias.